cepilla, pero les puse esto porque entre la doctora Mariela, entre el doctor López y mi persona, cuando estuvimos hablando de lo del control de placa, lo que queríamos hablarles sobre lo cómo visualizamos una pieza dental dentro del control de placa es más o menos de esta manera. Entonces quería solo transmitirles un poquito de retroalimentación de la clase pasada, que miremos que en esa casilla donde estamos evaluando en el control de placa y dice mesial y distal, es como que viéramos una pieza cortada sagitalmente y vamos a evaluar todo lo mesial y todo lo distal de esa pieza, que incluye una parte de la cara libre, toda la parte del punto de contacto, tanto el punto de contacto como la parte gingival de la pieza. Entonces, cuando nosotros vamos a ver una pieza, vamos a visualizarla de esa manera en el control de placa. Este solo es un refuerzo de la clase pasada. Bueno, pues bienvenidos a la clase, bienvenidos al tema. Vamos a hablar sobre Doctora, la disculpe. clasificación. Sí. ¿Podría regresar un poquitito de esa, solo haciendo un complemento? Buenos días, jóvenes, nuevamente. Antes también usábamos solo bucal y lingual. El problema era que el estudiante solo veía la cara bucal y lingual y no tomaba en cuenta las caras proximales, que es donde más riesgo se corre de iniciar el proceso periodontopático. Entonces, por eso cambiamos a mesial y distal, pero igual se divide al diente solamente en dos, ¿verdad? E incluye todas las superficies, tanto oclusal, bucal, lingual, todas las superficies. Perdón, doctora, la interrupción. Pero estuvo bien la imagen para complementarles, ¿verdad? Porque creo que nosotros lo dijimos con palabras, pero lo mejor es que ellos lo tengan en su mente con una imagen, para que así entiendan el por qué. Y cuando vamos a hacer el control, pues porque somos un poquito más exigentes. ¿Alguna duda de esta imagen, jóvenes? ¿Algo revisaron de los documentos que tengan dudas sobre el control de placa para que ya entremos al tema? Siguiente. Bueno, pues sección B, bienvenida. Vamos a platicar entonces sobre las técnicas de cepillado. Las técnicas de cepillado utilizan algunos términos que nosotros nos van a servir muchísimo, como son, por ejemplo, algún tipo de movimientos, angulaciones, y esto, pues, por supuesto, ustedes en toda la área básica recibieron ángulos, han recibido lo que son algún tipo de movimientos que en física y todo. Entonces, esos conceptos no los vamos a revisar como tales cada uno, más ustedes ya tienen esto como base. Si alguno de ustedes piensa que no tiene el conocimiento sobre algunas cosas de angulaciones o algunas cosas de algunos movimientos, pues lo pueden, se recomienda que revisen la parte del área básica, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando en técnicas de cepillado, según el movimiento, pues vamos a encontrar una clasificación que nos presenta el Manual de Higiene Bucal de la Asociación Española de Periodoncia sobre horizontales, vibratorias, verticales y circulares. Y algunas, como por ejemplo las que se llaman vibratorias, vienen siendo como la combinación de algún movimiento de tipo vertical, principalmente, o de tipo circular, con un movimiento vibratorio. O sea, son alguna combinación. Entonces, entremos a conocerlas, a verlas. En el manual ustedes las pueden ver, las pueden ir revisando. Y yo no voy a presentar toda la clasificación, voy a presentar las más importantes y las que más se utilizan, y ustedes van a revisar para el tema completo y para el trabajo que van a hacer sobre cada una de ellas. Entonces, una de las técnicas que siempre se presenta, pero es para poder entender que puede causarnos algún tipo de daño, es la técnica horizontal o bien llamada de zapatero. Es una técnica en donde el cepillo va en una angulación a 90 grados sobre la superficie tanto vestibular, lingual, palatina y oclusal de las piezas. Cuando nosotros vemos la fabricación del cepillo dental a nivel de empresarial, la mayoría de empresarios o la mayoría de la mercadotecnia del cepillado, ellos
la premisa principal de ellos es que la mayoría de la población utiliza este tipo de técnica. Entonces, ellos hacen los cepillos más o menos calculando que la mayoría de la población utiliza esta técnica, pero esta técnica tiene algunas desventajas, ¿verdad? Entonces, es la más utilizada, por eso les hablaba, y por eso es que el mercadeo viene pensando en esto, ¿verdad? Y que pese al esfuerzo de instruir a nuestros pacientes, muchas veces en otras técnicas el paciente utiliza más este tipo de técnica. Pero este tipo de técnica nos da el resultado de un efecto dañino al periodonto y a la pieza dentaria, ya sea al tejido blando y al tejido duro, por medio de lo que es la abrasión en los cuellos o una recesión gingival resultante, como podemos ver en esta fotografía. Entonces, más adelante vamos a ir viendo que, por ejemplo, dependiendo del grosor o del biotipo gingival, algún paciente si utiliza este tipo de técnica pudiera no causarse ningún daño, pero si alguien tiene un biotipo gingival muy fino, por supuesto que se puede llegar a causar cualquiera de estos dos daños, ya sea la abrasión en cuellos o una recesión. Entonces, esta era la horizontal. Ahora les voy a presentar la vertical por excelencia, que es la técnica que generalmente utilizamos para instruir a nuestros pacientes, para sacarlo de su uso horizontal que generalmente utilizan, a llevarlo a una técnica vertical, a poderlo incluir a una técnica en donde podamos tener menos daños a los tejidos. Entonces, en horizontal, el ángulo era 90 grados. Estamos entrando a Stillman modificada, que es la que ustedes han escuchado más como la técnica, que es la que más se utiliza, y utiliza 45 grados respecto al eje longitudinal del diente, colocando, por supuesto, los filamentos sobre la encía, tanto insertada o marginal, aproximadamente 2 milímetros por encima del margen gingival. Entonces, este tipo de información es la que ya va cambiando. Miren, necesito que observen acá y que observen que el cepillo está a 45 grados. Entonces, acá sí ya utilizamos grados, ya utilizamos como referencia la encía y, por supuesto, un tipo de movimiento vertical. Más adelante vamos a ver un pequeño videito para que ustedes vean ese movimiento vertical. Entonces, veníamos de una horizontal, ahora vamos viendo una de tipo vertical. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? ¿Podemos continuar? Bueno, ¿qué ventajas podemos tener con la técnica de Stillman modificada? Fíjense que las ventajas principales es que podemos utilizarla e irla aplicando a casi todas las edades. Digamos, la técnica de Stillman modificada podemos irla introduciendo en un niño que viene con una técnica de las que utilizan ellos principalmente, del infante, y poderlo ir incluyendo luego en la adolescencia o en la preadolescencia y ya incluirlo ya a la parte adulta, a la técnica de Stillman modificada, ¿verdad? ¿Qué ventaja nos tiene? Que limpia zonas en donde hay recesiones gingivales y también minimiza la destrucción que nos produce una técnica horizontal. Una de las premisas de la técnica de Stillman modificada es que es la que recomendamos cuando nuestro paciente tiene sus tejidos interproximales intactos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, como ya recibimos toda nuestra teoría y ya podemos evaluar un paciente con todas las herramientas que nos dio la doctora Marielita, y nosotros ya sabemos que tenemos un paciente que tiene la ubicación de su encía correctamente como está el periodonto normal, que tiene papilas, que no ha tenido ninguna recesión gingival y todo. Este paciente, al observarlo, y lo vamos a instruir, sabemos que esta es una técnica muy apropiada para él, ¿verdad? Pacientes con tejidos interproximales intactos. ¿Y en qué consiste? Pues utiliza algún tipo de rotación, ¿verdad? Cuando le llaman Stillman modificado, está hablando de algún tipo de rotación.
y las cerdas forman ese ángulo siempre en 45 grados. Y vamos a imprimir un movimiento ligeramente vibratorio. La idea del movimiento ligeramente vibratorio es ver si las cerdas pudieran introducirse en esos espacios interproximales y brindar, por supuesto, un mejor efecto terapéutico de la técnica. Este video no tiene sonido. Este video es para que vayamos platicando durante, está circulando, porque este video lo que trata de llevarnos es a que ustedes pueden ver la forma en que podemos ir instruyendo a nuestro paciente, sea por cuadrantes, por hemiarcadas. Acá lo hacen por cuadrantes, colocan la cantidad del cepillo, aproximadamente el tamaño de una alberja, ¿verdad? No una pasta que sobrepase en todo el cepillo. Entonces, dividir nuestra boca en hemiarcadas para que nuestro paciente pueda entender que debe empezar en distal de la pieza 1 y va haciendo ese movimiento que es vertical y que vaya haciendo de forma repetitivas por superficies de lo que incluye el cepillo dental. Entonces miren ese movimiento de barrido que va haciendo, que va dando, va cubriendo superficies aproximadamente de lo que cubre el cepillo. Si la cabeza del cepillo es más pequeña, pues será más pequeños, y si la cabeza del cepillo es más grande, pues será más grande. Luego vamos a hacer la limpieza por la cara Doctora, disculpe. palatal. No se ve el video, doctora. No, no está pasando nada. Ay, ¿por qué me lo dicen hasta ahorita? Ay, perdón. No puede ser. ¿Y por qué no se ve? Si lo probé en el... Permítanme, pues. Les agradezco que me avisen porque yo voy solita aquí. Me dicen ahora si sí aquí porque lo traje de la compu. ¿Ahora sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, bueno. Pues entonces les hablaba de que, bueno, la explicación que les fui dando, ¿verdad? Que podemos hacerlo por enmarcadas, la cantidad del cepillo y que puedan ver los movimientos sobre lo que va a abarcar el cepillo, es lo que el paciente va a ir haciendo, un movimiento repetitivo más o menos de 3 o 4 veces, algunos recomiendan 4 o 5 veces en una misma superficie y va moviendo el cepillo. Si lo que les decía, si tiene un cepillo más grande, será más grande. Si tiene un cepillo más pequeño, pues será más pequeña las áreas que le cubran, ¿verdad? Podrán ser 2 piezas y 3 piezas. De la misma manera, en los 45 grados, el paciente coloca en la parte palatal el cepillo y va a hacer el movimiento, el mismo movimiento. Entonces, conociendo nosotros a nuestro paciente y tomando la teoría de lo que hemos venido hablando de conocer a nuestro paciente, pudiéramos hacerlo por hemiarcadas completas o podemos hacerlo por cuadrantes, considerando lo más importante, que el paciente no olvide un área que es de cepillado, ¿verdad? Porque si nosotros vemos que él lo puede hacer por cuadrantes y no se le olvida la cara bucal, la cara palatal o lingual y hacer su movimiento sobre la cara oclusal, entonces vamos bien. Ahora, si nosotros vemos que el paciente se olvida por sectores, pudiéramos llevarlo más a hemiarcadas, a hemiarcada completa y no por cuadrantes, ¿verdad? Entonces, en este video podemos ver que primero hacen toda la parte superior dividido en dos hemiarcadas y luego por cuadrantes, perdón, y luego vamos a inferior. Y aquí va a estar el movimiento. Siempre el cepillo va a ir hacia arriba, que no se nos olvide esto, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente utiliza el mismo movimiento de superior para la parte inferior, ¿verdad? Este es muy importante guiarlo
casi siempre hay una técnica de lo rojo a lo blanco que se utiliza en adultos que pudiera ayudarnos con algunos pacientes, decirle siempre de lo rosado, que es la encía, hacia la pieza, para que no se le olvide la dirección del movimiento. Entonces, este video yo creo que es uno de los más populares que tenemos de recurso, que que explica muy bien por el tipo de técnica que utilizaron y de dinámica o de tecnología, porque nos permite visualizar muy bien. He tratado de conseguir algunos otros tipos de videos, pero no especifica mucho el tipo de movimiento. Entonces, este lo podemos utilizar de base para el trabajo que ustedes van a realizar. Lo podríamos utilizar todos, ¿verdad? Y ponerle el sonido cada uno con su propia boca y su propia explicación. Y lo que nos lleva a este video, pues habla también sobre lo que es la importancia de la higiene de la lengua. Vamos a ver algunos recursos que existen para limpiarla. Y también nos habla del reemplazo del cepillo, por supuesto, observar cómo está ese cepillo y a cuánto tiempo más o menos debemos de cambiarlo. Más adelante vamos a hablar, cuando hablemos de cepillo, vamos a hablar también de esto. Entonces, ahora me voy a regresar a la clase. Bueno. Entonces vamos a seguir viendo. Ahora sí ya están viendo la pantalla de nuevo. Sí, doctora. Vale. Sí, ayúdenme porque ya vi que esta cosa la revisamos bien y siempre fallan algunas cosas. Bueno, pero vamos viendo entonces. Terminamos con la Stillman modificada. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren aportar algo de esta técnica? Como recordatorio, vimos la horizontal y de zapatero. Ahora vimos una vertical, la de Stillman, y la de Stillman modificada con una ligera vibración, que es la técnica que acabamos de ver. Vamos a ver entonces la técnica de Charters. La técnica de Charters están entre las indicaciones que son de tipo vibratorias. Y es muy importante porque esta técnica nos permite hacer un masaje gingival sin que vaya un daño en la encía. Una de las indicaciones y preguntas de examen, por supuesto, porque es importante que ustedes aprendan la terapéutica de las técnicas, es que la técnica de Charters está indicada cuando el paciente ha sido sometido a algún tipo de cirugía periodontal y tenemos troneras amplias, es decir, que como consecuencia de la enfermedad periodontal ha perdido los espacios interproximales, ha perdido su tejido blando, no tenemos las papilas completas y entonces podemos ir buscando un tipo de técnica que nos permita introducirnos en esas troneras y mantenerlas limpias y poder retirar el biofilm que se va formando en las áreas interdentales. Y lo hacemos introduciendo, por supuesto, de un lado a otro y desde la parte oclusal para no lastimar la encía. ¿Cómo va esta técnica? Fíjense que utiliza siempre los 45 grados. Hemos venido hablando, solo la primera, la de zapatero, era de 90. La de Stillman modificada es de 45. Charter también usa 45. La diferencia es que la dirección de los movimientos es totalmente contraria a la de Stillman porque lo que busca esta técnica es introducirse en los espacios interdentales. Entonces es un ángulo de 45, pero lo que va a buscar es introducirse en los espacios interproximales, es decir, son 45 grados, pero la dirección es totalmente inversa. Entonces, miremosla acá. Esta foto, pues, se presenta mucho mejor y nos explica mucho mejor, ¿verdad? De esta técnica y qué es lo que busca, ¿verdad? Busca de forma longitudinal poder ingresar y entre los bordes incisales y la cara oclusal poder acceder al área interproximal. Entonces, esta técnica introduce las cerdas en las caras
interproximales. Está indicada en pacientes que han perdido las troneras, o sea que no hay papila y que podemos hacer una higiene mejor en esa área. Recuerden, en la técnica de Stillman, la idea es que es para pacientes que sus troneras están intactas. En esta técnica, el paciente ya tiene una secuencia, una secuela de la enfermedad periodontal y nosotros vamos a hacer una técnica terapéutica para masajear la encía y para poder acceder a los espacios interproximales. Entonces, miren esta foto, miren estas flechas donde lo que estamos viendo ahí son las cerdas dentales introduciéndose en los espacios interproximales. Lo hacemos con algún tipo de cepillos especiales, principalmente con cepillos de 2 a 3 hileras, que sean, por supuesto, suaves para que podamos acceder mucho más fácil al área interproximal. Y con esta técnica, haciéndola de forma correcta, evitamos que tenga trauma los tejidos y poder limpiar muy bien las áreas que nos quedaron ya con secuelas de pérdida de las troneras. ¿Alguna pregunta con esta técnica? Hoy no me han preguntado, no me han hablado mucho. ¿Jóvenes? ¿Algún compañero que quiera aportar? Por el momento todo bien. Sí se entiende. ¿Sí? La diferencia entre las técnicas. Sí se entiende. Entonces tenemos la horizontal, una vertical que la Stillman modificada y esta Charter, ¿verdad? Vamos me bien. gustaría, para ver si están poniendo atención. ¿En qué edades creen ustedes que podría ser más recomendada esta de Charters? ¿Qué pacientes son los que más generalmente tienen troneras abiertas? 50 años. Muy bien. A partir de los 40, muchas personas empiezan a tener migración de papilas. Y entonces se ven triángulos negros. Esa limpieza de los triángulos negros es más difícil con el hilo y esto podría facilitar mucho la eliminación de materia alba, de placa bacteriana. El borde lateral de las cerdas facilita el trabajo del hilo. Entonces, esta limpieza con Charters es bastante productiva en estos pacientes, aparte que no lastimamos la encía, ¿verdad? Porque va en sentido contrario donde está la encía. Gracias, doctora. Muy bien. Pues sí, entonces muy bien la participación del estudiante. Pues sí, ¿verdad? Tendría que ser con pacientes un poquito mayores que ya tengan enfermedad periodontal o que han sido sometidos a una cirugía periodontal, ¿verdad? Entonces, esta es una de las técnicas que vamos a entrar a conocer, que también está entre las vibratorias porque utiliza algún tipo de movimiento que es en vibración y es la técnica de Bass. Fíjense que esta técnica es una técnica tan especial para nivel periodontal que podría yo pensar y decir y asegurar que es la técnica ideal para pacientes que tengan enfermedad periodontal y que su control de placa a nivel marginal sea el principal problema. Entonces, cuando teníamos una foto donde la doctora Mariela hizo hincapié precisamente en observar esa placa a nivel marginal, que es la que nos da el problema de que tengamos siempre la nueva formación o que está permanentemente el biofilm en el área marginal, pues esta es la técnica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la técnica de Bass? La técnica de Bass elimina la placa dentobacteriana que se acumula en el cuello, ¿verdad? Con esta técnica, al llevarla como una secuencia ya por bastante tiempo, podemos hacer que se queratinice el epitelio interno del surco. Y de esta manera crear como una barrera más de protección, ¿verdad? Y limitar la invasión más fácil al periodonto de las bacterias. Aquí viene la aplicación de lo que vimos con el doctor López, ¿verdad? De esos epitelios, ese epitelio externo y ese epitelio interno del surco, ¿verdad? Entonces, con este tipo de técnica, la cerda se introduce en ese surco, ¿verdad? Y entonces hace un movimiento vibratorio y trata de eliminar, por supuesto, ese biofilm que se nos forma a nivel del margen. Ese que cuando el paciente se va a cepillar en la cámara de observación, regresa y yo le pongo de nuevo líquido revelador y él logra quitar
de la mayoría de la pieza, pero en el margen está. Entonces puedo utilizar otro recurso más que es este tipo de técnica, ¿verdad? Está indicada, por supuesto, a pacientes con indicaciones que tengan enfermedad periodontal, susceptibles a la enfermedad periodontal o que por supuesto que la van desarrollando porque no logran eliminar ese tipo de placa. Es una técnica con cierta dificultad de realizar. Entonces, el acompañamiento del profesional para poder observar si el paciente puede realizarla es muy importante, porque si no, también puede causarse algún tipo de lesión. Entonces, tenemos que evaluar realmente la capacidad de nuestro paciente para poderla realizar. Si él logra hacerla sin inclinar de mayor manera ese cepillo, sino que logra hacer esa introducción de la cerda en el margen gingival, en esa angulación de 45 grados y hacer los movimientos, vamos a tener muy exitosamente un control de placa. Doctor López. Me gustaría preguntarle a los jóvenes qué pacientes o qué riesgos se podrían correr al aplicar esta técnica según lo que están viendo. Recesión gingival. Muy bien, excelente. ¿Cuáles serían los pacientes más vulnerables a aplicar esta técnica? Los pacientes con biotipo fino. Muy bien, Excelente. excelente, doctora. Muy buena Muy intervención. bien. La felicito. Muy bien. Bueno, entonces, qué bien, se dan cuenta que todo el concepto que venimos desarrollando, ¿verdad? Durante el curso va teniendo su aplicación, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay pacientes que pudieran ser sensibles o susceptibles a enfermedad periodontal, pero tenemos un biotipo gingival muy fino, no podríamos llevarlo a hacer este tipo de técnica o no le favorecería muchísimo, ¿verdad? Pudiera en algún momento lastimarse y causarse una recesión gingival que también se puede ocasionar si el paciente inclina demasiado el cepillo, ¿verdad? Entonces ahí también pudiera lastimarse o dejar áreas sin cepillarse de forma correcta. Entonces, bueno, miren, ya vimos las principales, la horizontal, la vertical, la circular y ahora la vibratoria o de VAS, que es específicamente para enfermedad periodontal. Entonces, para nosotros como disciplina, por supuesto, con que ustedes tengan algunos conocimientos de las básicas, van ustedes a poder llevar a su paciente a una técnica correcta. Está contraindicada, aquí venía la parte de lo que ya se intervino, en pacientes con hábitos bruscos de higiene también, ¿verdad? Aquel paciente que nosotros vemos que la presión que utiliza a la hora de hacer su higiene es demasiado fuerte y no logramos como que lo haga más suavecito, ¿verdad? Y el biotipo delgado que ya lo mencionaron. Entonces, si hay algún tipo de contraindicaciones, anteriormente había una marca de cepillos que tenía unos cepillos que tenían unos como shocks para evitar la presión muy fuerte, ¿verdad? Yo no sé si todavía existen en el mercado, eran unos años antes, no he visto que nos presenten últimamente cepillos que tengan este tipo como de contrafuerza, ¿verdad? Para los pacientes que tienen hábitos bruscos de cepillado. Bueno, y acá, este les comparto, ¿verdad? Si pueden tomar con sus celulares QR. Esta es una aplicación también de herramienta periodontal, así como existía algunas que les han presentado algunos compañeros. Esta también es una herramienta en donde podemos enseñarle a nuestros pacientes algún tipo de todos los auxiliares que tenemos, ¿verdad? Y nos presenta algunas situaciones en especial para que ustedes puedan enseñarle a su paciente. Puedo quitar esta de la pantalla porque fíjense que si no están corriendo, mejor me voy a ir a presentar la herramienta que la tengo aquí abierta. Bueno, entonces esta es la herramienta. Es una herramienta, si la utilizamos en la computadora y la bajamos, trae el poder utilizar algún tipo de otro idioma, ¿verdad? Pero fíjense que es una herramienta que nos va llevando desde poder
presentar el cepillo mecánico, el cepillo eléctrico. ¿Sí están viendo la pantalla ahorita? Sí, doctora. Sí, doctora. Vale. Los cepillos, algún tipo de recurso de cepillo unipenacho, hilo dental con algún tipo de como el Superfrox, que es con algún tipo de aditamento para área interdental, los cepillos interdentales, los palillos con algún tipo de silicona y algunos aditamentos para limpiar lengua. Entonces, fíjense que la herramienta es muy bonita porque también nos presenta, por ejemplo, para niño, para un paciente más adulto, paciente con ortodoncia, paciente con algún tipo de recesiones, pacientes con pérdida de altura, lo que hablábamos de las troneras, pacientes con implantes. Pero vamos a vernos como ejemplo, ¿verdad? Un paciente con FURCA. Ya sabemos que la enfermedad periodontal puede llevarnos a la formación de una FURCA. Entonces, por ejemplo, si yo quiero educar a un paciente con FURCA, me lleva a que utilicemos como auxiliar un recurso como el cepillo interdental. Y yo le presento a mi paciente esta aplicación. Acá. Y me da la explicación, me da un QR para podérselo dar al paciente donde él pueda tener el uso del cepillo interdental. Y vienen imágenes animadas de cómo utilizar ese cepillo interdental. Vienen video para que el paciente mire cómo lo tiene que utilizar, principalmente para las angulaciones y principalmente para que vea la forma más correcta de utilizarlo y trae algún tipo de explicación. Entonces, fíjense que ya un paciente con enfermedad periodontal, que tenga furcas, que tenga troneras abiertas, pues yo puedo instruirlo por medio de esta herramienta. Entonces, la podemos tener todos en los celulares, ¿verdad? Si tengo un paciente con ortodoncia, lo mismo. Miremos un paciente con tronera que está completo. Fíjense que si quiero instruirlo ahí, me va a dar cepillo mecánico y cepillo eléctrico. Vamos a ver qué nos presenta para el cepillo mecánico. Y lo que va a venir es una explicación de cómo hacer su higiene, ¿verdad? Como vimos la técnica anterior. Nos presenta las angulaciones correctas, ¿verdad? Para que el paciente aprenda. Presenta cómo y qué cosas no pudiera el paciente hacer, ¿verdad? Y le va dando a él una guía de no angular el cepillo en 90, sino que vaya a 45. Y luego, por supuesto, viene un video que el paciente pueda observar. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos estos tipos de aplicaciones. Son totalmente gratis, las podemos estar utilizando siempre. Quería presentarles el Superfrost, que es algo con lo que nosotros mucho trabajamos y nos lo dan acá, ¿verdad? Que es cuando nosotros, el hilo dental con algún tipo de aditamento extra, nos va dando la técnica, nos va dando las angulaciones y ya nos agrega cómo en una prótesis el paciente ya pueda también utilizar el Superfrost, ¿verdad? Cómo hacer su limpieza en el área en donde está el póntico, ¿verdad? Entonces el paciente acá aprende que no solo tiene que hacer su cepillo mecánico o algún otro, tiene que utilizar el recurso, su hilo dental, en este caso pues con un aditamento extra que es el Superfrost, que trae una punta que es endurecida, que es como un hilo de pescar para que el paciente lo pueda utilizar y pasar en todas las áreas. ¿Alguna duda por acá? ¿Algo que quieran preguntar? Gracias, Jorge, por compartir el vínculo. Ya tienen ahí en el chat el bueno. vínculo para que lo puedan copiar.
Sí, porque lo más fácil es el QR, porque con ese es con lo que ellos rapidito. Ya nuestros chicos son totalmente digitales. Bueno, entonces, gracias por compartir el vínculo. Espero que lo puedan utilizar. Les presenté una partecita nada más porque realmente es interesante constantemente estarla utilizando para ver todo lo que tiene, porque es bastante completa, ¿verdad? Y nos sirve como una herramienta de enseñanza a nuestros pacientes para poderlos educar. Hablamos, ¿se recuerdan que hablamos? Es posible, tengo que saber qué tipo de paciente tengo, la edad, para ver si ese paciente pues sí utilizaría esta herramienta como una forma de educación o le tengo que explicar de una forma diferente, pues dependiendo la edad y la forma en que el paciente lo podamos educar. Entonces aquí ya aplicamos lo que habíamos hablado, la concientización, la instrucción, y la motivación y la instrucción, ¿verdad? Conocer a mi paciente para ver si será que lo va a utilizar, será que la va a ver o si será que utiliza otro tipo de recurso de enseñanza. Entonces, espero que les sirva y que la puedan compartir también. Siempre todo lo que podamos compartir de conocimiento es bienvenido. Bueno, entonces estamos viendo bien la imagen, la clase, ¿verdad? Doctora, Entonces, sí. disculpe hacer una pregunta. Como en áreas de recesión gingival suele haber mucha placa acumulada, ¿se podría utilizar la técnica de VAS o lo podría agravar la recesión? La recesión, ahí ya nos teníamos que ir a aplicar un poquito el tema que hablaron de recesiones. Se recuerdan que hablaron de la clasificación, la doctora Mariela habló de la clasificación de la recesión. Entonces, si se dan cuenta en las imágenes en esta aplicación, venía una recesión en donde ya se incluyen las áreas interproximales, en donde yo puedo auxiliarme, posiblemente de una técnica de VAS y también con un cepillo interdental, ¿verdad? Hilo dental, cepillo interdental, porque ya no tengo la parte proximal, pero hay recesiones en donde únicamente están en la cara bucal. Entonces, desde ahí tengo que ir viendo cómo puedo ir adaptando una técnica, por lo que tú dices, ¿verdad? Tal vez la recesión está en un nivel, en una clasificación, y utilizarlo y llevarlo con una técnica voy a provocar mayor problema. Entonces, para evitarlo, tengo que estudiar primero bien qué tipo de recesión es la que tengo, ¿verdad? Para saber qué tipo más o menos de técnica puedo utilizar. Y en esto va acompañado, por supuesto, también el tipo de cepillo y la cerda que voy a utilizar. Porque puedo llevarlo con una técnica que es la correcta, pero mi paciente utiliza un cepillo mediano o duro. Entonces, ahí ya no voy a poder tener el resultado que deseo. Entonces, estudio desde la recesión, la clasificación de la recesión, para ir pudiendo ver qué recurso puedo utilizar, si me quedo solo con el cepillo mecánico o si puedo utilizar otro tipo de recurso que pueda yo ayudar a mi paciente. Pero de base nos vamos a quedar con el cepillo dental, con una técnica correcta y con hilo dental. Y ya después nos vamos a ir viendo si podemos sumar algún otro tipo de recurso. No sé si le respondí. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos al conocimiento de la clasificación de las recesiones, ¿verdad? Lástima que no tengo abierta la aplicación porque en la aplicación aparece una donde hay una sola recesión y aparece otra donde hay una pérdida ya en varias piezas de la tronera. Entonces, ahí ya tenemos otros recursos que podemos utilizar. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa con los pequeños. Pues a nosotros también nos toca educar a niños, ¿verdad? Nos toca educar a jovencitos, a niños, nos toca educar de todas las edades. Esta técnica es una técnica participativa donde el padre o el educador o la persona cuidadora del niño participa, ¿verdad? Y es una técnica de tipo horizontal, recordando que los niños están en edad en donde hay erupciones mixtas, donde su biotipo gingival es grueso y entonces pudiéramos utilizar algún tipo, ya sea de forma horizontal con una presión correcta y no se va a dañar o no va a tener mayor daño.
¿verdad? Pero la idea es siempre irlos introduciendo luego poco a poco a que vayan haciendo una técnica más vertical. Pero para inicio, pudieran empezar con una técnica como esta de Starkey, en donde la persona que está participando en la higiene dental del niño se coloca en la parte posterior, lo recuestas hacia él y están haciendo la técnica en la boca del paciente. Él puede ser semiabierta la boca para que pueda tener acceso sin lastimarse, principalmente en la parte posterior. Que si el niño abre la boca mucho, entonces hay mucha presión en la parte posterior para que pueda introducir el cepillo. Entonces la forma de la apertura, una apertura intermedia, y está haciendo la técnica la persona cuidadora. Y la técnica de FONS, que es una técnica que es también para niños, en donde ellos la realizan, es tratar de llevarlos a hacer un movimiento circular. Eso es con la boca y con la cara, con la boca y las piezas en oclusión. Entonces el niño así va aprendiendo a cepillarse y lo dejamos que él lo vaya haciendo y solo le vamos diciendo que va haciendo circulitos, circulitos y que lo haga desde atrás hacia adelante, que va haciendo los movimientos. Ese tipo de técnicas son un tipo de técnicas también en donde lo que se busca es desarrollando los hábitos, el sentir agradable, el cepillo en la boca, que el niño no rechace el lavarse, ¿verdad? El hacer su higiene y que él participe y luego nosotros ya podemos terminar de hacer la higiene, ya sea con una Starkey. Entonces esta pudiera ser una introductoria con el niño, darle el cepillo, porque él lo quiere tener, él quiere jugar, él quiere, y decirle, bueno, sí, entonces juguemos a círculos, llevarlo a que haga una técnica de FONS, y luego nosotros reforzarla con una Starkey, la persona que le hace la higiene, ¿verdad? Generalmente el odontólogo pues casi no hacemos, pero sí, algunos de nosotros pues les enseñamos también y podemos participar en este tipo de técnica. No sé si alguno de los compañeros quiere apoyar algo en esto. Yo sé que el doctor López es una técnica que le parece mucho para algunos pacientes adultos también. Compártanos, doctor. Sí, gracias. Justamente estaba recordando, esa foto es mi esposa. Ah, sí. Sí. Entonces, ha sido muy efectiva en cuanto a limpiar cuellos dentales con esos movimientos circulares. Al principio en la dirección de las agujas del reloj, luego contrarias a las agujas del reloj para ir quitando todos los ángulos. Las cerdas ingresan bastante bien a las zonas interdentales también. Entonces, a mí me gusta mucho también adultos. Mi esposa ya tenía, de hecho, tiene un poquito de abrasiones porque ella utilizaba mucho su técnica horizontal para variar, ¿verdad? Como todo buen dentista. Entonces, estuvimos conversando acerca de que esta técnica le podía favorecer a evitar ese daño, porque las personas que empiezan con horizontal ya no quieren soltar la horizontal y quieren usar cerdas duras y tantas malos hábitos que se adquieren. Entonces, yo sustituyo la técnica horizontal por una de FONS y a ellos les es bastante bien aceptada porque sí sienten que se limpian. En cambio, cuando se les traslada de una vez a una vertical, ellos dicen que sienten que no se limpian. Entonces, esta forma circular no irrita tanto el borde cervical, no hace zanjas y limpia bien. Únicamente, gracias, doctor. La doctora María. Hola, muchas gracias, mucho gusto. Pues aquí complementando el tema tan bonito e interesante, solamente enfocar de que la doctora aquí de lo que está abarcando son técnicas de cómo aplicar el cepillo a la hora de higienizarse, pero también hay que abarcar otros aspectos que más adelante también deben tomar en cuenta, y esta foto es idónea para ello. Digamos, pareciera que el niño se estuviera viendo en el espejo, pero son dos distintos niños. Miremos la empuñadura del bebé, ¿verdad? Agarra el cepillo de modo grueso. Acordémonos de que los nenes tienen una psicomotricidad gruesa, entonces su agarre del cepillo básicamente va a ser con todo la mano. Miremos la del chico que está a la derecha.
ya su agarre es con los deditos, idóneamente como nosotros tendríamos que cepillarnos. Entonces aquí vienen las otras cosas que hay que tomar en cuenta aplicando una técnica que son las que aquí se explicaron, pero es la agarradura del mango del cepillo, la fuerza que se aplica. Y la foto de la derecha explica muy dinámicamente que definitivamente asumimos que esto es un niño, pero la dentadura realmente se mira que es una dentición permanente. Entonces sí se mira que es un paciente adulto que ya tiene una psicomotricidad más fina, pero la fuerza aplicada de este cepillo contra las superficies dentarias es exagerada totalmente, que deforma el cepillo. El objetivo del cepillo realmente para quienes vémonos, ¿verdad? Quienes cambiamos el cepillo cada 2 meses, hay quienes lo cambian cada mes, e incluso cómo termina ese cepillo. Con una técnica como esta, el cepillo termina pura escoba, o sea, realmente termina todo abierto. Y entonces, una de las cosas importantes es que, aunque nosotros tengamos que cambiar el cepillo, no es normal que después de 3 meses todo el cepillo termine en flor abierta, porque eso significa una técnica que no es tan adecuada. Yo tengo aquí el ejemplo de un cepillito, no sé si lo pueden ver, pero realmente la calidad de un cepillo es pues la estructura del diseño en sí de la cerda, el material con el que está hecho, pero en el que ponen mucho esfuerzo es la terminación de cada una de las cerdas que está acá. Entonces, el esfuerzo para cepillar es realmente la punta de las cerdas sobre la superficie, ya sea la encilla, ya sea la superficie dentaria. Y si nosotros aplicamos una fuerza tan exagerada que abrimos el cepillo, entonces, ¿con qué realmente nos estamos lavando? Nos estamos lavando, pues, con la cara interna de todas las cerdas y estamos mandando todas las cerdas para afuera. Entonces, es importante, además de la técnica, considerar esa fuerza de deformidad de las cerdas, pero que siempre las puntas se mantengan en contacto. Y yo estoy muy de acuerdo con esta parte que dice el doctor López, que sí se aplica a los adultos, porque yo en lo personal sí sugiero mucho, no tanto el círculo, pero sí como pintar una C, ¿verdad? La C que va sobre la encía y sobre el diente de encía, de manera que, porque eso no sé, es como un conjunto de técnicas, ¿verdad? Pero acordémonos que Phone es con boca cerrada. Entonces, al adulto jamás se le va a decir que se cepille con la boca cerrada, porque ahí es donde viene el daño a la encía. Pero sí circular de arcada a arcada, es decir, primero acá y después acá, siempre peinando la encía. Entonces, son como ciertas modificaciones que vienen siendo bastante bien efectivas. Y pues de ahí, pues, cabe agregar el tipo de cerda, ¿verdad? Que la doctora Fortuny me imagino que va a tocar, ¿verdad? Que es importante. Todos hemos usado el tipo duro, nos encanta, pero ya vimos que no. Después nos ponen un suave y tampoco nos gusta tanto, entonces nos quedamos con el mediano. Pero también la frecuencia es bien importante. La frecuencia sobre cada una de las superficies dentarias y asimismo la frecuencia de cuántas veces al día yo me cepillo los dientes. Pero eso ya se va a discutir más adelante. Gracias, Carlita. Bueno, gracias, Marilita. Pues sí, miren, es tan importante la participación de los compañeros porque con ellos nosotros vamos viendo cómo cada uno de nosotros, teniendo los conocimientos básicos de las técnicas, cada uno de nosotros vamos viendo qué es lo que mejor le va funcionando en los pacientes, los vamos observando, los vamos evaluando y vamos haciendo algún tipo de modificaciones de las técnicas, ¿verdad? Para que ellos las puedan utilizar. Y al final, cuando ustedes revisen mucho de la literatura, la conclusión casi siempre va a ser que la técnica correcta es la que elimine la mayoría de la placa bacteriana sin peso, sin lastimarse, ¿verdad? Entonces, al final, lo que dijo la doctora Mariela es cierto, es una como combinación de las técnicas. Y recuérdense que tenemos que evaluar también las características de nuestro paciente, cómo es nuestro paciente, cómo son las condiciones clínicas de nuestro paciente, y de esa forma es que le vamos haciendo las adaptaciones, ¿verdad? Pacientes, por ejemplo, que tienen malposiciones dentarias,
pacientes que llegan con ortodoncia, pacientes que tienen diastemas. Entonces, hay situaciones tan especiales de los pacientes que nos van haciendo hacer ese tipo de combinaciones de técnicas para que este paciente tenga su técnica propia, como que le creáramos a él específicamente la técnica que a él le funciona. En cuanto a lo que habló la doctora de frecuencia, más adelantito vamos a tocar frecuencia y que vamos a hablar también un poquito de cepillos dentales y vamos a hablar también de cerdas, pero es bueno que lo vayan teniendo ya, ir recibiendo ya poquito ese conocimiento para que vayan viendo que todo se va complementando, ¿verdad? Nada se queda totalmente aislado. Entonces, pues esta técnica de FONS con los niños, pues es muy especial, realmente la educación con ellos. Algunos, la mayoría las hacen los odontopediatras o el médico particular, el médico general, pues tenemos que saber cómo llegarle a los niños y cómo poderlos educar. Y lo que habló la doctora, pues era lo que les dije al principio, este tipo de técnica se hace con las piezas en oclusión, ¿verdad? Y entonces el niño tiene que colocar de forma perpendicular respecto a las piezas y hacer los movimientos. Y los movimientos circulares van cubriendo tanto piezas superiores como inferiores y se repiten los movimientos en la dirección contraria, lo que dijo el doctor López, a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. A mí hay una técnica, acá no la puse, pero la van a revisar ustedes en los capítulos del manual, que es la técnica que habla de lo rojo a lo blanco, que ya se las mencioné anteriormente en otra diapositiva, que viene siendo como una combinación de esta técnica, por eso a mí me gusta, porque el paciente entiende mucho más a veces con colores, cuando nosotros le hablamos de otro tipo en términos, ¿verdad? Entonces, cuando al paciente se le incluye de lo rosado a lo blanco, él ya sabe que va haciendo un movimiento y va repitiendo ese movimiento que pudiera no ser un vertical total, sino una ligeramente C, como dijo la doctora Mariana. Entonces, realmente es de adaptación de cada una de las técnicas. Y entonces, los movimientos, en el libro aparece esta foto, que son movimientos, ¿verdad?, circulares rotatorios que van tanto a favor y en contra de las agujas del reloj. Entonces, fíjense que vimos las técnicas, la horizontal, vimos una vertical, vibratorias, vimos la de Bass, vimos la de Fons y vimos la de Starkey. Entonces, ya fuimos cubriendo bastante de los movimientos en cuanto a las técnicas. Estas son las básicas, las más utilizadas, y por supuesto ustedes van a leer y van a encontrar en la literatura una diversidad. Es bueno que las conozcamos y para poder ir haciendo, por supuesto, el tipo de adaptación para cada paciente. Entonces, algo que también tocó la doctora Mariana, el tiempo, las veces de la higiene también es importante. Nos recomiendan que aproximadamente, si vamos a seguir algunos aspectos, es importante educar a nuestros pacientes en la técnica, en los movimientos, en las angulaciones y también en el orden de la higiene para que no descuidemos alguna superficie y por supuesto el número de veces que debe de activar el cepillo con el movimiento que le estamos recomendando y el tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el video se mira bastante rápido, pero si nosotros vemos en general un paciente, si lo va a hacer ya educado, ya con un hábito repetidas veces, pues estamos hablando aproximadamente de 2 minutos. Ahora, cuando a un paciente lo estamos educando, ellos muchas veces, dependiendo de su habilidad, ¿verdad? Muchas veces de su habilidad psicomotriz, hay algunos que empiezan haciéndolo de 6, 5, 4 minutos y luego llegan momentos en los que ya se quedan con tiempos aproximadamente de 3 a 5 minutos, ¿verdad? La literatura menciona estos 2 minutos, pero nosotros en la facultad sí recomendamos tiempos un poquito más extendidos, considerando que nuestro paciente está siempre entrando como que en el hábito y queriendo llegar a esa técnica que nosotros le estamos prácticamente formando, ¿verdad? Entonces esto lo presenta la literatura, pero nosotros en la facultad siempre recomendamos más tiempo del cepillado para que lo haga más despacio,
¿verdad? Y que incluya el hilo dental, que en estas sugerencias de la literatura no nos hablan del uso del hilo dental. Entonces, nosotros incluyendo el hilo dental podrían ser casi 5 minutos. Bueno, pero algo muy importante y que hemos venido hablando, por supuesto, que hablamos del hilo dental porque tenemos que meternos a los aditamentos interproximales, los fundamentos, qué procedimientos tenemos para esa higiene interproximal. Entonces, recordemos cuando el doctor López habló de la anatomía del periodonto y de esa forma en que la encía se forma en interproximal, ese col que tenemos ahí, cómo está formado la anatomía de esa encía debajo del punto de contacto y cómo nosotros no solo debemos de quedarnos con la limpieza mecánica, sino que utilizar algún otro tipo de recurso que nos lleve a eliminar ese biofilm que está en la parte interproximal. Entonces, para eso vamos a presentar algunos para que ustedes tengan y que conozcan principalmente por qué lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque ese biofilm es lo más dañino para el periodonto y está localizada en esa área interproximal. Sabemos que el tiempo de organización de una placa va a los 8 días y si nosotros en ese tiempo no limpiamos esa área interproximal, ya vamos a poder tener una invasión bacteriana como lo vimos en el proceso de la enfermedad, ¿verdad? Tenemos que llegar a esa parte, este surco, ¿verdad? No queratinizado, que está en el área interproximal, que es donde se forma y donde podemos tener el inicio de la enfermedad periodontal. Este término, yo me doy cuenta que lo manejamos y es a nivel de todo el gremio, ¿verdad? Utilizamos espacios interproximales, proximal, interdentario, ¿verdad? Pero en esto, en el workshop de placa mecánica del 99, trataron de especificar que el espacio interproximal es el visible que está entre las dos piezas, ¿verdad? Y hay un espacio que está por debajo del punto de contacto. Entonces hay un espacio, el punto de contacto es uno y el espacio interdental, interproximal e interdentario es el que está por debajo de ese punto de contacto. Qué interesante porque generalmente nosotros le llamamos interproximal, proximal, interdental, interdentario, todo lo que encontramos en esa línea, ¿verdad? Y por supuesto, para nosotros sí es importante porque muchas veces hay algunas calidades de hilos dentales que solo limpian el área del punto de contacto, pero a la hora de activar en las áreas interdentarias propiamente no logran una higiene correcta. Entonces, para nosotros es importante saber que tenemos que limpiar no solo el área del punto de contacto, no es solo así, pasamos el hilo en el punto de contacto y ahí quedamos. No, nosotros tenemos de irnos a el área interdental, interproximal, que son prácticamente esa cuenca que forma la papila, ¿verdad? Entonces, nuestra higiene debe de ser mucho más allá. ¿Y cómo? Pues por supuesto estudiando cómo está ese espacio interdentario, ¿verdad? Si es un espacio interdentario intacto, como podemos ver en la primera imagen, pues podemos utilizar hilo dental. Si ya vemos que lo que hablábamos con la compañera, que yo le hablaba de entender esto un poquito, ¿verdad? Si ya tenemos ya una recesión gingival intermedia, ya tenemos abiertos los espacios negros que se observan, podemos utilizar algún tipo de aditamento con un cepillito y podemos utilizar algún otro tipo de recursos, cepillos unipenacho, por ejemplo, en áreas en donde tenemos recesiones ya más grandes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, ¿cómo lo es para el cepillo dental? ¿Cómo es para la técnica? Y como es para escoger los instrumentos para el área interproximal, siempre tenemos que tener algunos aspectos que es la base en la que nosotros tomamos para poder escogerlo, ¿verdad? Uno, importantísimo, el contorno y la consistencia cómo es este perfil gingival que ya lo hablamos, tamaño y forma de los espacios interdental, el alineamiento de las piezas,
la habilidad y motivación del paciente y la morfología de algunas caras interdentales que también pueden llegar a ser muy especiales. Entonces, en esa yo voy a escoger ese recurso, un cepillo me voy a quedar mecánico, voy a utilizar hilo dental, utilizar algún otro cepillo interproximal, que hay muchas medidas también, ¿verdad? Que es importante saber y conocer, que debemos de saber también de esas mediciones que hay de los cepillitos interdentales y algún tipo de hilo dental que viene montado en arcos como estos, que para algunos pacientes se facilitan y para algunos se dificulta la higiene. Bueno, entonces, después de que nosotros vamos a decidir si vamos a utilizar higiene interdental convencional o algún tipo de eléctrico que venden ya, que ya encontramos en el mercado una variedad de recursos, ¿verdad? Que siempre a mí me llaman, me preguntan, y de repente alguna ONG regaló algunos aditamentos y lo quieren utilizar para higiene y nos preguntan, nos hacen consultas en el departamento, qué pensamos del tipo de recursos que pudieran haber eléctricos. Pues casi siempre pues alguno de nosotros tiene algún punto de vista interesante en que podamos apoyar, porque sí van a encontrar ustedes constantemente ventas, hay ventas de algunos que son digamos que tienen respaldo, evidencia científica de algún estudio y algunos que no. Y entonces, pues casi siempre lo que hacemos nosotros es probarlos o utilizarlos y ver ventajas y desventajas, ¿verdad? Entonces, pero para irnos a lo que a nosotros nos compete principalmente, nosotros nos quedamos con la limpieza en interdental con el método universal, es lo primero que utilizamos, que es el hilo dental. Evaluando las características que vimos anteriormente, el uso de cepillos interdentales y de palillos, algunos palillos que inclusive vienen medicados, cepillos interdentales que también vienen medicados. Y entonces nos vamos al área interdental principalmente con hilo dental. ¿Y qué hilo dental? Pues fíjense que hilo dental desde el año 1815 se viene utilizando. Un doctor pues empezó a hablar de la limpieza interdental a través, por supuesto, de no los recursos que tenemos ahorita, sino que utilizaban algún tipo de hilo industrial, ¿verdad? Empezaron de esa forma, le fueron agregando algunas cosas para que fueran más fácil de utilizar, como cera y todo. Entonces hay una historia detrás de cada uno de los recursos, ¿verdad? Pero sí podemos saber que viene siendo utilizado históricamente desde 1815. ¿Y cómo se utiliza este recurso y qué ventajas nos da? Fíjense que el uso correcto del hilo dental elimina el 80% de esa placa interproximal. Entonces, sabiendo que es el recurso más utilizado, que es el universal, realmente es por eso que nosotros en la facultad, pues es el recurso que utilizamos para el área interdental principalmente. ¿Qué otra ventaja nos da? Que podemos eliminar la placa subgingival porque ingresa aproximadamente de 2 a 3.5 milímetros debajo del extremo superior de la papila. Es decir, si vamos al vértice de la papila, de ahí hacia abajo, podemos introducir un hilo dental aproximadamente hasta 3.5 dependiendo las características del paciente. Y viendo las fotos, por supuesto, hay una forma correcta de utilizarlo. Existen los dedos específicos con los que se recomienda, aunque como en todo, hay pacientes que se logran adaptar utilizando de otras maneras o con otros dedos. Pero siempre nosotros incluimos, estudiamos, educamos a nuestro paciente con los dedos apropiados para que puedan tener principalmente control en la fuerza y no se vayan a lastimar. El uso del hilo dental, por supuesto, incluye el hacer un movimiento de vaivén en las áreas caras proximales de las piezas vecinas en donde va a incluir. Vamos a ver un videito más adelante, espero que corra. Y vamos a usar aproximadamente un tramo de 30 a 40 centímetros. Utilizamos el dedo medio para poder enrollar, ¿verdad?, el hilo dental y dejar un área de superficie intermedia en la que ya con los dedos apropiados podamos manejar ese hilo. Entonces,
Les voy a pedir, por favor, que me digan si corre el video y si no. ¿Está corriendo? No, doctora. No se ve. No. Muy bien. Bueno. Quedado retenidos entre los dientes y que el cepillado no es de este modo podremos ir soltando de un lado y recogiendo del otro para poder pasar la seda limpia cada vez. Ahí sí lo están viendo. Para manejar la seda utilizaremos siempre los dedos índices y pulgares de ¿Perdón? ambas manos. Sí, doctora. Para la parte superior colocaremos las manos sujetando la seda desde el índice de una mano hasta el pulgar de la otra. Colocaremos el índice apuntando hacia el interior de la boca. Introduciremos la seda suavemente, ejerciendo en todo momento una presión lateral contra el diente, nunca contra la encía. Pasaremos la seda por cada uno de los espacios interdentales, limpiando los laterales de ambos dientes. Para la parte inferior, colocaremos las manos sujetando la seda entre ambos índices. Realizaremos los movimientos de la misma manera que en la parte superior. Los cepillos interdentales son de gran utilidad para completar la higiene cuando existen espacios grandes en los que la seda no es suficiente para eliminar correctamente los restos de comida. Esto suele ocurrir cuando los dientes están separados unos de otros. Introduciremos el cepillo cuidadosamente en el espacio y realizaremos movimientos horizontales entrando y saliendo del mismo. Es importante escoger el cepillo del tamaño adecuado, que debe entrar con suavidad por los espacios, contactando únicamente con el diente las cerdas del cepillo. En las personas con enfermedad periodontal, en las que van apareciendo espacios entre los dientes por la pérdida de hueso y la retracción de las encías, es fundamental el uso del cepillo interdental para mantener limpios dichos espacios. Introduciremos el cepillo en el espacio entre la encía y los dientes y realizaremos movimientos horizontales. Para una correcta higiene bucal, debemos siempre terminar limpiando la superficie de la lengua. Los raspadores son una buena alternativa para ello. Al igual que en la técnica con cepillo manual, sacaremos la lengua y colocaremos el raspador en la parte posterior. A continuación, realizaremos barridos hacia la parte anterior, siempre de atrás hacia adelante. Bueno, entonces pudimos ver los aspectos que veníamos mencionando, que mencionó el doctor López, la doctora Mariela, la importancia de cómo usar y cómo limpiar ese espacio interproximal. También en la aplicación pudimos ver cómo limpiar una prótesis fija, ¿verdad? Que también es importante que la prótesis fija del paciente también reciba una instrucción de
cómo educar a nuestro paciente. Entonces, fíjense que la educación en higiene bucal comienza pues en el inicio del tratamiento y termina para toda la vida, porque este paciente va teniendo modificaciones en su boca, cambios, va recibiendo algún tipo de prótesis, va recibiendo algún tipo de aditamentos extras y nosotros debemos acompañar a nuestro paciente, por supuesto, no en una terapéutica de toda la vida, sino que vamos entrando en un mantenimiento periodontal. Y en esos mantenimientos periodontales nosotros vamos haciendo los cambios que el paciente va necesitando para que pueda limpiarse bien. Por ejemplo, hay pacientes que les hacen extracciones, les colocan implantes. Entonces yo ahora tengo que educar a mi paciente cómo limpiar ese implante, qué tipo de cepillo puede utilizar y la forma que lo va a hacer. Entonces la educación va siendo y el recurso va siendo cambiante, ¿verdad? Cambiante de acuerdo a cómo nuestro paciente va durante el tratamiento dental en general. Pues hay otros recursos auxiliares que tenemos que conocer, algún tipo de enjuague, están las pastas dentales también, el cepillo que lo vamos a ver, los raspadores linguales que vieron ustedes en el video al final, ¿verdad? Hay diferentes tipos, hay cepillos ya en el mercado que traen algún tipo de limpiador lingual. Esto ha dado controversia, por ahí hay algo de evidencia y algunas áreas de la facultad en donde decían que no era recomendable hacer la limpieza de lengua y pues nosotros como disciplina los invitamos a la discusión académica, ¿verdad? Si tienen alguna duda, algún aspecto, algún documento que podamos revisar, pues en el departamento nosotros lo revisamos entre todos los profesores y podemos llegar a acuerdos mínimos en cuanto a estos temas. ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctora. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces vamos a algo más que hay, pues son los enhebradores, ¿verdad? Cuando nuestro paciente tiene esa prótesis fija, existen los enhebradores, son aparatos aditamentos que nos permiten limpiar la aparatología fija y la ortodoncia, ¿verdad? Es un poco difícil en algunos pacientes enseñarlo, educarlos con esto, requiere mucha paciencia, pero si se logra, el paciente llega a manejarlos de una forma muy correcta, muy bien, y logran eliminar muy bien esa placa. Porque sí, es muy molesto para ellos algunas veces toda la placa que se empieza a formar cuando esos tipos de aparatos, si no logran y no son enseñados en poderse limpiar, ¿verdad? Sus prótesis, todo lo que invierten económicamente y luego no llevar a hacer una buena higiene y que puedan tener que removerse aparatos o en ortodoncia que nos queden secuelas bastante graves que llevan a inclusive a procedimientos quirúrgicos que se tienen que realizar para poder poner al periodonto de nuevo saludable. Existen también irrigadores. Los irrigadores desde el año 70 se vienen utilizando. Hay conocidos, hay algunas marcas que tienen, casi que es la marca que nos queda en mente, pero no, son de diferentes marcas. El irrigador puede tener la función tanto de hacer la higiene interdental, como por supuesto de utilizarse para aplicación de algún tipo de medicamento en especial que queramos llevar. Estos han ido evolucionando desde ser aparatos muy grandes con puntas, como podemos ver acá, y que traen un juego de puntitas para toda la familia, hasta unos muy personales, muy pequeñitos, manuales ya, y ahora de recargas, ¿verdad? Como está la tecnología. Entonces, han ido evolucionando bastante. Ustedes los pueden encontrar en la mayoría de surtidores dentales y únicamente hay que saber que hay que ver qué fuerza tira realmente el irrigador, ¿verdad? Porque la presión es muy importante. Muchas veces este irrigador, al ser aplicado de una forma incorrecta o una angulación incorrecta, puede estar separando constantemente el epitelio de unión. Y eso pues no puede no ser saludable, ¿verdad? Entonces, hasta la dirección del uso tanto de cada uno de los aditamentos es importante para no causarse un daño. Y por supuesto están los cepillos para prótesis. Yo sé que acá ya no tenemos periodonto, pero por supuesto
no está de más que nosotros también participamos en la higiene de nuestro paciente en todas las etapas. Cuando ya no tiene periodonto, también existen recursos especiales, cepillos para tipo de prótesis, y podemos manejar los tejidos blandos también, de tal manera que el paciente limpie sus tejidos blandos y limpie y sus prótesis también. Bueno, entonces, la conclusión final, si ustedes puedan ver acá, es una técnica que nos presentan, que va paso a paso, pero la conclusión de la técnica, de la higiene y de las técnicas es que son específicas para cada paciente. Todo lo que aprendimos hoy en cuanto a angulaciones, el tipo de técnicas, los objetivos, lo que buscan, los recursos auxiliares, el hilo, los cepillos interdentales, cada uno de los recursos y cada técnica es ideal para cada paciente. Entonces, la conclusión es que tenemos que tener los conocimientos nosotros para poderle facilitar a nuestro paciente la educación en higiene y poderlo llevar a esa técnica que logre eliminar la placa. Nosotros lo hacemos en la facultad hasta un 20%, en algunos tenemos algún tipo de consideraciones y pudieran no ser un 20 exacto, sino que un porcentaje un poquito mayor, pero que se mantengan las condiciones de salud. Las condiciones de salud es que ustedes ya conocen, que ustedes ya saben, porque recibimos el contenido desde el inicio, ¿verdad? Y saber que cuando nosotros eliminamos ese biofilm, esa placa dentobacteriana, nuestro paciente va a tener color, contorno, consistencia ideal o modificados a lo ideal de acuerdo a la pérdida que haya tenido como consecuencia de la enfermedad periodontal, pero vamos a tener algunos aspectos importantes como son la reducción de las bolsas periodontales y por supuesto el no sangrado a la hora de realizarse un examen ni a la hora de hacer la técnica de ese día. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, quieren aportar algo. No sé si el doctor López tiene alguna información que quiera dar. Sí, jóvenes, solo para informarles que ya en la otra semana tenemos nuestro tercer examen parcial. ¿Se acuerdan qué temas tenemos pendientes de examinar? Se durmieron todos. Sí, bueno, está un solo poco participante. Pero cuando traten el tema del examen se van a acordar. Sí. Ahorita vamos a ver las preguntas del examen. ¿Se acuerdan que la doctora Marielita les enseñó cómo se diagnostica, todos los métodos que se utilizan para llegar a un diagnóstico? También eso incluía el sondeo, la presencia de sangrado, el tacto, la presión, todo eso que la doctora trató de enumerar de manera muy dinámica. Luego la doctora Carmencita fue la primera en que habló las fases de tratamiento. En una sesión trató de exponer en forma ordenada las fases de tratamiento, que incluía la fase sistémica, la fase básica, que es la que estamos trabajando ahorita, y fase quirúrgica, mantenimiento, rehabilitación y mantenimiento. Entonces, luego la doctora Carlita les comentó de cómo se transcribe toda esa información a una ficha de fase 4. Entonces, esa también es la otra información que se va a evaluar. ¿Tienen alguna duda con relación a eso? Porque está para el próximo martes a las 7:30 de la mañana. Se va a seguir utilizando el sistema Canvas porque, según informes, no ha funcionado muy bien el Meet. Pero qué mejor que ustedes, informarnos cómo se han sentido. Ya algunos han cambiado a Meet y cómo se han sentido con eso. No hay ninguno. No sienten, doctor. Creo que no hemos usado Meet ahorita, solo Canvas. O sea, en otras clases solo hemos usado Canvas. Bueno.
Sí, porque ese cambio lo pedían de parte de autoridades, pero sí estaba un poquito, pues todos queríamos terminar con este sistema que empezamos. A nosotros nos ha funcionado bien. Entonces, nos corresponde este martes, chicos, a las 7:30 el tercer examen parcial. Prepárense, por favor, con esos temas que les conversábamos y lo vamos a hacer llegar ahí a sus coordinadores para que ellos les refresquen. Todo lo está disponible todavía en Canvas. Pueden descargar ahí los artículos y leerlos. Y pues primeramente Dios, todo les va a ir bien, al igual que en los otros dos parciales. También tenemos una práctica de control de placa. Vamos a practicar las técnicas de cepillado en sus bocas. Vamos a aplicar los colorantes y vamos a ver qué deficiencias tenemos. Y aparte lo vamos a aplicar también con un familiar. Le aplicamos el colorante a un familiar y vemos cómo podemos ayudar a ese familiar a mejorar su técnica de cepillado. ¿De acuerdo? Eso lo van a ir entregando. La práctica la vamos a hacer virtual. Viéndonos por grupos, cada grupo va a tener asignado a un docente. Los que correspondían a la doctora Lorna van a estar con la doctora Gaby, y los que estaban con la doctora Pili van a estar con la doctora Gaby Pérez, y los que estaban con la doctora Lorna la van a distribuir entre los compañeros. Entonces, perdonen desde ya porque pues va a ser un pequeño cambio a los que estaban con la doctora Lornita. Y vamos a ir evaluando su desempeño en cuanto al control de la placa en forma virtual en un grupo de Zoom, cada docente con su grupo. Eso va a ser en febrero, el 1 de febrero. ¿Alguna duda con relación a eso? Muy bien, chicos, fue un gustazo saludarles. Bueno, ¿quieren las preguntas del examen? No las quieren, doctor Rios. Tampoco, sí, bueno, no se las demos. Muy bien, jóvenes, que tengan muy buen provecho. Estamos con ustedes en clase el viernes, de nuevo, vamos a concluir el tema, ya solo con algunos aspectos sobre cepillos y antisépticos. Y gracias por estar. No sé si están, pero sí están. Y que tengan muy buen provecho y lo seguimos viendo y seguimos en comunicación para que tengan su contenido para poder estudiar para su examen. ¿Me vieron? Que estén bien, que tengan buena tarde. Gracias, doctores. Gracias. Gracias. Hasta el fin.